Hola a todos. Estaba vagando en una librería sin una meta clara, como suelo hacer para dejarme sorprender por algún descubrimiento, cuando mis ojos se posaron sobre la cubierta de este libro. Una cubierta roja, el escudo de Ferrari con la lengua de los Rolling Stones plantada en su centro en vez del caballo negro muy conocido de Ferrari. Una cubierta muy llamativa, al menos es así que lo publican en España. Lo abrí y al ojear su contenido mi atención fue en aumento. Por fin tenía en mis manos unos ejemplos de equipo de alto rendimiento, equipos muy conocidos y equipos muy diferentes. Pixar de la animación digital, el equipo del Ryder Cup Golf, la Cruz Roja, ONG, los Rolling Stones, mundo del rock, el proceso de Irlanda del Norte, política, y por fin Ferrari, el equipo de Fórmula 1. Además, el libro contaba verdaderas aventuras para cada uno y sacaba los principios fundamentales que los consagraban como equipo de alto rendimiento. Compré el libro, me lo leí de un tirón como una novela. En este vídeo no pretendo contar todas las historias, sería demasiado largo y además os quitaría el placer de descubrirlas vosotros mismos. Lo que quiero es resaltar los principios claves que han hecho de tres grandes equipos antológicos unos super equipos, a saber, Pixar y la creación de Toy Story, el equipo de Fórmula 1 de Ferrari que lo ganaba todo prácticamente a final de los 90 y los Rolling Stones, que desde los 60 siguen dando guerra al más alto nivel. Pixar y la aventura de Toy Story. Toy Story, cuando salió en 1995, fue la película más taquillera del año y seguramente el largometraje de animación que conseguía hasta la fecha la mejor calidad en cuanto a composición digital, banda sonora y guión original. Abrió el camino a toda la industria de animación digital, hasta el infinito y más allá. Los secretos del equipo de Pixar que creó este magistral éxito son los siguientes. Todos totalmente identificados con un objetivo común, reinventar la forma de hacer un dibujo animado con una tecnología nueva, imposible de solventar por sí solo. Pasión por un objetivo que va más allá de ellos mismos. Capacidad de conjugar mentes racionales con corazones emocionales. Diversidad de talentos y hacer que todos aporten. Trazar el camino juntos, crear juntos, superando las diferencias de perfiles y de comportamiento. Y por fin, feedback realista entre los miembros del equipo y sobre la situación, para ser capaces muchas veces de crear un sentido de urgencia cuando las cosas van mal y sacar provecho de las crisis y de los conflictos. Ferrari, su dominio a final de los 90 hasta su consagración en 2002. Ferrari pasó de no ganar ningún campeonato del mundo de pilotos y de constructores en 20 años a dominar la Fórmula 1 en la segunda mitad de los años 90, hasta conseguir en 2002 una de las mayores victorias de la historia con una ventaja récord de 67 puntos sobre el segundo. En este caso, su fórmula del éxito fue la siguiente. Asegurarse el mejor talento, no solo el primer piloto, Schumacher, el más famoso, pero también el director general de Ferrari, el director deportivo, los que diseñaron el coche, el motor y hasta el segundo piloto, que fue fundamental. Coordinar este talento, todos en un mismo lugar, estructuras claras, funciones bien definidos, procedimientos estudiados. Entrenamiento continuo, atención a detalles, aprender del fracaso juntos y estudiar, practicar las mejores prácticas hacia la excelencia. Y por fin, la comunicación fundamental y el respeto, el profundo respeto. Aprender a comprenderse uno a otro, aprender a expresar lo que uno quiere. Humildad, cercanía y saber celebrar los éxitos juntos. Se dice que es lo que hacía Schumacher, el más famoso, la estrella, pero que
estaba continuamente conviviendo con los ingenieros, comunicando con ellos al mismo nivel. Los Rolling Stones, la banda de rock más longeva y exitosa del mundo. El 18 de febrero de 2006, en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, los Rolling Stones dan un concierto delante de 1,5 millones de fans, celebrando 50 años de carrera y 50 años de trabajo en equipo capaz de mantener el grupo al más alto nivel musicalmente hablando y producir sustanciosos beneficios. Todavía, en 2023, los Rolling Stones son capaces de lanzar un nuevo disco con éxito a sus 80 años. ¿Cómo pueden ser tan incombustibles, exitosos y altamente rentables? Aquí viene la respuesta. Pasión por la música, misma visión, disfrute, creatividad, lo que facilita el trabajo duro y la gestión de conflicto. Diversidad y complementariedad de perfiles. Entre Mick Jagger, más de negocio, Keith Richards, más de música. Entre Ronnie y Keith, que se entiende bien, pero también Charlie y Ronnie, que se entienden con todos. Desde convivir junto en una furgoneta, que es un poco la cohesión por compartir, hasta dejarse espacio a cada uno para respirar y para crear entre conciertos, que sería la cohesión dejando autonomía, es decir, saber compartir y a la vez dejar autonomía. Y por fin, el objetivo común, ser la mejor banda de rock del mundo y ganar dinero para su confort personal y su desarrollo personal. En el fondo, han reinventado el negocio del rock and roll. En conclusión, lo que conviene resaltar en este libro y que me encanta es que puedes encontrar un buen equipo en cualquier actividad, en cualquier mundo. En cuanto un grupo de personas decide juntarse para alcanzar un objetivo común, ya empieza la aventura, que les puede llevar a la gloria o al más rotundo fracaso. ¿De qué depende? Pues de algunos principios claves que hay que cuidar y que se reflejan en estos 3 ejemplos. Tener claro el objetivo común y ponerlo por delante de los intereses puramente individuales. Tener un cierto grado de pasión o al menos de entusiasmo para conseguirlo. Asegurarse montar un equipo de talentos complementarios y, al ser diferente, trabajar la aceptación de esta diferencia. Y fundamental, trabajar la capacidad de comunicación y la capacidad de gestión de conflicto para sacar provecho de estas diferencias y no luchar los unos contra los otros. Tener una gana tremenda de aprender para poder progresar, para poder mejorar, dándose feedback, entrenando y así entrar en un círculo virtuoso, acción, reflexión, corrección, progresión que lleve al alto rendimiento. Y por fin, darse reconocimientos en los unos a los otros, celebrar los éxitos, porque en el fondo nos montamos reto de trabajo en equipo para ser más felices, que sea en lo profesional como en lo personal. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.